Me pasa que no le puedo ver. Claro, también es eso. Tiene una forma distinta. Ahora sí está grabando. Bien. Bueno, entonces, como les contaba, vamos a comenzar con sistema digestivo. Para lo cual, lo primero que voy a hacer es ver cómo estamos con este tema, porque en realidad lo entendemos mal y en realidad hay que razonarlo. Esto nos va a facilitar muchísimo luego la comprensión de todo lo que tenemos que saber en fisiología. Y una cosa es que cuando nosotros tomamos alimentos, primero, los alimentos son aquellos que introducimos en nuestro sistema digestivo, pero no es sinónimo de nutrientes, ¿no es cierto? Los alimentos son ingresados en nuestra cavidad bucal, procesados, acondicionados para ir a un proceso de digestión. Pero en realidad, dijimos alguna vez que todo el tubo digestivo es un exterior. Entonces nosotros estamos incorporando, como quien cargara la tolva de una máquina, ¿no es cierto?, para el procesamiento de esto y formar una especie de caldo del cual las células del tubo digestivo absortivas van a absorber los nutrientes. Vaya por caso que la celulosa de todas las paredes de las células vegetales que comemos no son un elemento que nosotros podamos digerir. Por lo tanto, no lo vamos a absorber. Esto constituye una de las fibras famosas de la dieta que no vamos a poder absorber. Por lo tanto, en realidad no es un nutriente, es un alimento. El nutriente es aquella molécula que debe ingresar a las células para entrar en el metabolismo celular y que le sirve para su energía o masa, o sea, para su metabolismo o crecimiento. Y otro concepto importante que podemos sacar de aquí es que entonces el gas oxígeno es un nutriente, porque nosotros necesitamos que el oxígeno ingrese a las células, entre en el metabolismo y lo necesitamos para transformaciones de energía, tomar la energía de ciertas moléculas, etc. Por lo tanto, de nuevo, imaginemos que todo nuestro tubo digestivo es una gran tolva, ¿sí?, donde vamos incorporando alimentos y que va pasando por secciones en donde se le van haciendo transformaciones químicas. Obviamente que en el ingreso de todo alimento, si nosotros echáramos en una tolva pedazos de concreto, habría que molerlo. En el caso de la boca también, nosotros cuando ingresamos algo duro, una masa reseca o lo que fuera, tenemos que primero comenzar un proceso de molienda para reducir el tamaño. Esto no tiene que ver solamente con un daño físico, es decir, que las puntas o lo grueso o lo que raspe pueda dañarnos físicamente, boca, faringe, esófago y demás, que es así, de verdad también puede haber daño físico, sino que además hay una preparación para lo químico. Y acá viene lo interesante porque nos lleva al concepto de la digestión. ¿Por qué tanto proceso, digamos, en nuestro sistema digestivo? Porque básicamente en el sistema digestivo lo que predominan son de las dos partes metabólicas, la síntesis y las degradaciones, o sea, la anabolia y catabolia, predomina que la degradación, las catabolias. Todo proceso que sufre un alimento al ingresar al tubo digestivo, aparte de la molienda física que hacemos con las piezas dentales, es una gran disminución del tamaño para que sea mejor atacada la superficie del alimento por las enzimas degradativas. Imagínense que aún en un alimento, sacando una mini, pequeñísima miga de un pan, de una galleta, de una fruta, de lo que fuera,
una pequeña partecita de este alimento debe ser disminuido miles de veces para llevarlo a una glucosa, a una sacarosa, a una fructosa, a un ácido graso, algo que sea compatible a la membrana celular y que el tamaño sea tomable, asequible por la membrana celular. Recordemos que una célula puede tomar un transporte de sustancias, puede tomar una sustancia, bueno, por difusión un gas, ninguna duda, pero también puede hacer un transporte punto a punto con una difusión facilitada, pero es una molécula muy pequeñita y simple, como una glucosa, una fructosa, un ion, un sodio, un calcio. Luego, tiene otra forma de tomar nutrientes, que es englobar en fagocitosis o englobar en una sopa base acuosa en pinocitosis. De todas maneras, lo que estoy tratando de hacer es una referencia a los tamaños que tenemos que manejar. Una célula, aún haciendo pinocitosis, de un jugo rico en una mezcla de, supongamos, proteínas, glucoproteínas y glicerol, hace pinocitosis, pero esto, aún así, es de un tamaño pequeño, puede circular dentro de la célula. Y cuando estoy diciendo que una pequeña miga o un pequeñísimo fragmento de una fruta, de una cáscara de fruta, o lo que fuera, es enorme comparado con una membrana celular, estamos diciendo que entonces, aparte de llevar a un tamaño mucho más pequeño, tenemos que llevar a algo mucho más pequeño para que pueda ser tomado por las células como un nutriente. Aún así, hay otra razón por la cual necesitamos que el tamaño sea pequeño, hablando de un alimento que introducimos en la boca. Porque, ¿se acuerdan de lo que hablábamos de los tamaños, por ejemplo, de la albúmina? Chiquititas, pero que al sumar la superficie de toda la albúmina como proteína plasmática, la superficie era mucho mayor que la que ofrecían unas proteínas grandotas. Claro, pelotitas pequeñas me permiten dar una suma de mayor superficie que una pelota grande, porque todo el volumen de adentro no accedo, no hay superficie. Lo mismo sucede en la digestión. Para que haya catabolismo, para que haya degradación de una gran pelota de alimentos, las enzimas podrían trabajar, enzimas degradativas, ¿no? Para degradar esto y que lleguemos a pedacitos pequeñitos que puedan tomar las células, una molécula de gran tamaño, las enzimas pueden trabajar en el tiempo que disponen mientras este alimento transita por nuestro sistema digestivo, una superficie que es pobre. Entonces, además de masticar para evitar el daño físico y demás, comenzamos a disminuir tamaños para que las enzimas trabajen en las superficies y vayan degradando y degradando y degradando. Y entonces, así llegar más fácil a un intestino en donde vamos a absorber esos nutrientes para disponerlos por sangre para todas las células. Entonces, claro, en el tubo digestivo llevamos a cabo en realidad un proceso de degradación, o sea que la digestión es un proceso o una serie de procesos degradativos o catabólicos. Esto quiere decir llevando a las moléculas, o primero grupos de moléculas a moléculas, y estas a pequeñas moléculas o fragmentos que puedan ser absorbibles en el tubo digestivo a manera de nutrientes y por todas las células de la economía luego. Por lo tanto, si bien comienza con la digestión con un proceso físico que es la masticación, todo el resto va a ser un gran proceso de distintas degradaciones químicas. Ahora, la digestión
de una grasa o de un lípido no es lo mismo que la degradación de una proteína. Porque si nosotros introdujéramos los alimentos en el tubo digestivo y esperáramos a que se degradaran solos con el tiempo, bueno, podríamos estar días esperando que una proteína libere fragmentos proteicos sola. Entonces, necesitamos enzimas. Las enzimas aceleran los procesos químicos y bioquímicos, entonces las enzimas degradativas hacen que los procesos digestivos o degradativos se produzcan rápidamente en el momento. Pero también las enzimas son específicas. Entonces, si tenemos proteínas que están transitando nuestro tubo digestivo, vamos a tener que tener enzimas proteolíticas o proteasas para degradar las proteínas a fragmentos y fragmentos más pequeños y así hasta tener que aminoácidos o 2 o 3 aminoácidos, o sea, dipéptidos, tripéptidos, para que las células los puedan absorber. Si tenemos lípidos, vamos a tener que tener lipasas de diferente tipo para agarrar la pelota de lípidos que suelen, acuérdense, suelen aglomerarse en grupos los lípidos como defendiéndose, digamos, por la hidrofobia del agua. Entonces, primero vamos a tener que tener lipasas, enzimas que degradan lípidos en general para separarlos, para empezar a cortar o degradar los más complejos, separar sus partes, para luego lipasas que ya puedan degradar a fragmentos mucho más pequeños y separar entonces los distintos lípidos, por ejemplo, separar el colesterol de ácidos grasos de 16 carbonos, de ácidos grasos de 12 carbonos, del glicerol o glicerina, y así poder absorber estos lípidos simples. Ni hablar que, por supuesto, nos faltan los otros grupos. O sea, si nosotros en los alimentos estamos incorporando células, vamos a estar incorporando, por supuesto, ADN y ARN. Entonces, las enzimas específicas que van a empezar la degradación de ADN van a ser las ADNasas o DNA-asas del inglés. Las ARNasas o RNasas para degradar el ácido ribonucleico. Estos van a ser llevados, por supuesto, a fragmentos más pequeños y hasta que tengamos su componente más simple, que son los nucleótidos libres. Pero estos nucleótidos se pueden absorber no solamente de a uno, sino también como de a dos, o sea, dos nucleótidos unidos, que serían dinucleótidos, trinucleótidos y hasta por ahí. Si no, ya hay que proceder a tomar fragmentos de nucleótidos o oligonucleótidos tipo pinocitosis, digamos. ¿Y qué nos faltan? Los famosos glúcidos. Los glúcidos, si bien nosotros vamos a absorber tanto simples, no sé, una bebida con azúcar, con azúcares bien simples, como puede ser glucosa, como puede ser sacarosa o azúcar de mesa. En general, estamos ingiriendo harinas que vienen de los cereales, del trigo, etcétera, etcétera, que son los polisacáridos. O sea, ingerimos moléculas grandes. Esto es como tirarle una casa a una puertita, ¿no? O sea, las células no pueden ingresar semejantes polisacáridos enormes. Entonces, en el proceso digestivo, ahí las glucosidasas, en general, amilasa, en particular para el almidón, glucogenasas para el glucógeno, van a empezar a degradar estas grandes moléculas poliméricas de azúcares para llevarlos a fragmentos más pequeños. Luego actuarán otras que los lleven hasta tener estos glúcidos simples, monosacáridos, disacáridos, trisacáridos, que las células puedan absorber sin necesitar que sean aún degradados a más pequeños.
Esto lo vamos a volver a ver en gráficos y demás, pero es importante que entendamos el proceso, ¿no? Si una célula que absorbe en el intestino, de este caldo que se ha formado por la digestión, una célula absortiva intestinal tiene que absorber todos los nutrientes antes que los movimientos lleven esto hacia el ano. Siempre el sentido de avance del tubo digestivo con sus movimientos va a ser boca-ano. Entonces, como se van a estar moviendo, digamos, los contenidos a lo largo del tubo digestivo, antes que progresen a un segmento posterior, o sea, más cerca del ano, las células absortivas intestinales tienen que, entre comillas, digamos, acelerar su absorción, ¿sí? Esta toma y pasado al medio interno para no perder estos nutrientes en el tracto digestivo. Si lo tienen que absorber las células intestinales y pueden, es porque lo van a poder absorber luego cualquier célula de los tejidos o de la economía. Si no lo puede absorber una célula intestinal, es porque todavía requiere de una digestión que no se ha completado y por lo tanto tampoco lo van a poder introducir al medio interno, porque el contenido, dijimos que el contenido del tubo digestivo es un exterior. Entonces, si no lo absorben las células intestinales hacia el medio interno, no lo van a disponer tampoco las células de la economía. Bien, entonces, una vez dicho esto, yo preguntaría si hay alguna cuestión que aclarar ahora sobre esto que estamos hablando antes de ir a las presentaciones y los gráficos. Bueno, ¿alguien necesita entonces que aclaremos algún punto de esto? ¿O estamos bien? Bueno, entonces, yo voy a ir cambiando un poquito. Entre el capítulo 21 que estamos viendo, que es el sistema digestivo, voy a ir cambiando un poquito entre el capítulo 21, la primera parte, y la segunda, cuando necesite. Ahí está. Y ahora comienzo a compartir esto. Capítulo 21. Bien. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Entonces, lo primero que vamos a observar en este capítulo, o a tener en cuenta, es que, como hemos dicho, las funciones del proceso digestivo son básicamente llevar los alimentos físicamente primero y luego químicamente para algo más, que las moléculas lleguen a ser algo sencillo y absorbible. Vamos a hacer un mínimo repaso, sí, pero vamos a entrar en estos dos procesos. La digestión involucra dos procesos fundamentales que son los movimientos y la secreción. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de el sistema, por ejemplo, respiratorio, hablábamos de mover el aire? Acá vamos a mover el aire y también teníamos la secreción, o sea, un calibre y las secreciones. Y acá pasa algo semejante porque también tenemos esto de
mover el contenido, ¿sí?, a lo largo del tubo digestivo, y también secreciones que van a ir cambiando. Y también hablamos de segmentos, partes, ¿no? Tenemos un segmento en el tubo digestivo que es la boca, pero también tenemos un segmento que es la faringe, un segmento que es el esófago y así. En cada segmento va a haber cambios en la mucosa y va a haber cambios también en las secreciones, las glándulas y lo que secretan las glándulas. Y en este sentido, ojo, que van a tener que diferenciar ustedes lo que son glándulas endocrinas, que estén en las paredes del tubo digestivo secretando señales hormonales para otros órganos, liberándolos a la sangre para autorregularse y regular otros órganos, por ejemplo, intestino liberando hormonas que por sangre van a llegar al estómago, de lo que son las glándulas exócrinas, porque aquí va a haber mucho jugo secretado hacia la luz de los segmentos, o sea, salivales a la boca, por ejemplo, mucus al esófago, mucus al estómago, jugo gástrico con enzimas al estómago, y todas esas son secreciones exócrinas. Ojo con eso. Después se va a ver también, hacia el final, la regulación de lo que ocurre en el tracto gastrointestinal, o sea, cómo se regula sus secreciones y sus movimientos. Y, por supuesto, cómo es el proceso químico de digestión y absorción, que lo más probable es que yo comience a darlo antes y no hacia el final. Bueno, ahora decimos que la digestión tiene una fase que es cefálica, que involucra a todo lo que ocurre dentro de la cabeza, con boca, faringe y la deglución, hasta el esófago. Ojo que la deglución, o sea, el tragado, va hasta que finalice el esófago. El esófago va a terminar en un esfínter que se llama esfínter esofágico inferior, porque también está el superior que debe abrirse, y a partir de ese esfínter esofágico inferior va a caer el bolo alimenticio al estómago. Entonces, en realidad la deglución es hasta el esfínter esofágico inferior. Luego viene la fase estomacal, que es la gástrica. Luego viene toda la fase del intestino y superpuesta a estas fases está la función inmunológica, el cuidado de los antígenos que ingresan con el alimento o que puedan salir o que pueden entrar por ano y recto, que puedan perforar paredes, etcétera, etcétera. Entonces, el cuidado de todas estas aperturas hacia el exterior, por ejemplo, boca y ano, y también los daños que pueda haber en esta pared mucosa y cómo el sistema inmunológico tiene que frenar el ingreso indeseado de, por supuesto, bacterias y hongos y todos los patógenos y antígenos que uno pueda reconocer. Bueno, entonces, para terminar la parte general, vamos a avanzar un poquito más antes del primer recreo. ¿Cuáles son los 4 procesos básicos de todo el tubo o sistema digestivo? Los 4 procesos básicos son la digestión, que es esta degradación de tipo química mediante enzimas, que hemos estado mencionando, y mecánica, que es la parte física de los alimentos para llevarlo a moléculas que sean absorbibles. Esto va a ocurrir, por supuesto, como hemos dicho, en toda la boca, con la masticación, la humectación con la saliva. ¿Recuerdan que en aire, la humectación del aire en las fosas nasales era una cuestión de mojar por 2 razones, partículas y por otro lado, para la disolución de oxígeno? Acá el objetivo de humedecer los alimentos secos con saliva
es otro. Es permitir la actuación de las enzimas que son solubles en agua, o sea, enzimas hidrolíticas porque trabajan en un medio acuoso. Entonces, la humectación de los alimentos ya comienza en la boca porque ya hay enzimas en la cavidad bucal, en la saliva, que pueden actuar, pero necesitan actuar sobre mojado. Entonces, una enzima, lo voy a decir torpemente, muchas moléculas de enzima tiradas sobre una miga seca no pueden hacer nada. Necesitamos que haya un medio acuoso para que estas enzimas trabajen con el agua, degradando la miga y sacando los glúcidos de la harina de la miga, ¿sí? Entonces, proceso 1, la digestión química, que incluye humedecer los alimentos para la actuación de las enzimas que actúan en medio acuoso o degradativas hidrolíticas, ¿sí? Segundo proceso importante, la absorción. Tomar las sustancias desde la luz, sea gástrica o intestinal, y transportarlas ¿a dónde? Hacia los líquidos extracelulares. Y de allí entrarán a un líquido extracelular muy importante, que es o el plasma sanguíneo, o sea, llevarlo adentro de capilares sanguíneos, o mucho más común dentro de lo que es el sistema digestivo, en especial intestino, llevarlo también al líquido linfático. Entonces la absorción está afuera porque está en la cavidad del intestino, del estómago, las células lo toman y, como quien dice, lo llevan hacia atrás, sea a través de ella, por el costado de ella, transporte intracelular o transepitelial, paracelular entre las dos vecinas, pero el hecho es que se lo está llevando al medio interno, ¿sí? Se lo está llevando, sea a un líquido extracelular que luego difunde hacia el plasma, líquido extracelular también, o a un linfático, que también termina siendo líquido extracelular. Esto lo va a poner por circulación a disposición de difundir en todos los tejidos, o sea, a disposición de todas las células. El tercer proceso importante, los movimientos, o sea, la motilidad. En cada segmento del tubo digestivo, los movimientos son diferentes y esta motilidad está asegurada en general por contracciones de músculo liso. Entiéndase, nadie puede mover a voluntad ni el esófago, ni el estómago, ni el intestino, ni la primera porción del recto, pero todo esto entonces tiene un músculo involuntario que no es cardíaco, entonces todo esto es musculatura lisa. Donde, bueno, ya vamos a entrar en detalles, pero lo único que hacemos voluntariamente es mover la lengua, tragar si queremos, mover o masticar las mandíbulas, o sea que esto requiere de músculo esquelético, y también abrir el esfínter anal externo cuando vamos a defecar, o sea que estos son los únicos puntos, la faringe para deglutir, digamos, y la boca y el ano, que van a tener una musculatura estriada, esquelética, porque la podemos superponer al trabajo vegetativo la voluntad. Bien, y el último proceso de los 4 van a ser las secreciones. Cada segmento digestivo requiere de diferentes tipos de secreciones. ¿Qué es una secreción? Es la salida de las células de los epitelios o mucosas del tubo digestivo, o la salida de glándulas profundas que van más allá de la mucosa, que son mucho más grandes y que descargan en la luz de ese segmento del tubo, sea agua, agua con álcali, agua con ácido, enzimas que actúan en pH bajo o ácido, enzimas que actúan en pH alcalino o alto,
etcétera, etcétera. También la secreción de moco, porque el mucus es muy importante en la mayor parte del tracto digestivo, actuando como protector, pero también como lubricante para que los contenidos avancen de un segmento al otro. Bien, entonces, vamos a seguir un poquitito más y decimos que acá está graficado un esquema general. A mí me interesaría mucho que como ejercicio personal de ustedes hicieran su propia recreación de cómo entienden estos 4 pasos. Porque esto es, como lo presenta Silverton, lo van a encontrar distinto en otros libros de fisiología, pero es muy interesante que ustedes se apropien de cómo interpretan estas 4 funciones o procesos básicos del digestivo. Silverton lo presenta más hacia la izquierda aquí, a la luz del tracto digestivo genérico, o sea que esto podría ser la boca, o podría ser el estómago, o podría ser la luz intestinal. Y aquí hay una partícula alimenticia genérica también. Y estas son células que también son genéricas. Son las células del epitelio de este segmento. O sea que esto podrían ser células chatitas del epitelio de la boca, que son planas y se descaman, se salen. Pero esto también podrían ser cilíndricas altas, en el caso del tubo digestivo a la altura del intestino, en la parte absortiva. Podrían ser más o menos cúbicas, no tan altas, en algunas partes del epitelio del estómago, etcétera, etcétera. O sea, estas son células del epitelio genérico digestivo. Estas células son, algunas de ellas, o salteadas, las que suelen generar las secreciones exócrinas, o sea, son glándulas exócrinas unicelulares, digamos, que secretan algún agua con enzima o algún agua con cloruro, o etcétera. Entonces, secreciones. Pero también pueden venir desde lo profundo grandes glándulas que están en los conectivos más profundos y que descargan mayores cantidades de líquidos a esta luz. Y estas células, o algunas de ellas, son absortivas, o sea, tienen a cargo la función de tener transportadores o hacer endocitosis en su parte apical que mira a la luz, o sea, estas células tienen una base, ¿sí? Y parte basal, lateral y apical, como vimos el riñón y tantas otras partes. Entonces, estas células desde su ápice toman lo que ahora serían los alimentos digeridos, nutrientes, y por transporte paracelular, transcelular, como fuera, bombeos pasivos, difusiones facilitadas, transportan a estos alimentos a algún medio extracelular. En este caso está graficado un capilar sanguíneo, por eso pasa por el líquido intersticial del tejido propio de este órgano del digestivo y que siempre va a tener capilares y esto va a llegar a sangre o también puede llegar, como dijimos, al linfático. Esto no está quieto, esto tiene que avanzar en la línea de desguace, diría yo, ¿no? O sea, el alimento va a ser desguazado, va a ser degradado en partes, va a ser reutilizado en las partes, en las células de la economía y dejado de lado los excesos o los que no sean útiles o lo indigerible para que sigan en esta línea de desguace al final de la línea como, entre paréntesis, desechos que serían las heces. El avance por los segmentos, como en una línea de desguace, no puedo acelerarlo mucho porque voy a perder alimentos sin digerir. Tampoco puedo ralentarlo tanto que ya está todo digerido y doy lugar a que proliferen bacterias que se coman estos nutrientes, que haya fermentaciones con producción de gas, hinchazón, flatulencias, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos ni retener demasiado,
ni acelerar demasiado. Esto es una coordinación perfecta entre la actuación química de las enzimas, degradando las células absortivas, absorbiendo, y comunicaciones de estos procesos que tienen que llegarle a los músculos lisos que están por fuera en este segmento para acelerar o bajar las contracciones, para acelerar o ralentar el avance, el movimiento y por lo tanto el avance del contenido en este segmento. Bien, entonces, pregunto, ¿cómo vamos hasta acá? Alguien que me abra los micrófonos y me diga, ¿se entiende? ¿Hay dudas? ¿Quieren preguntar algo antes que cerremos el primer bloque? No, profe, hasta ahora está bien. Digan, Fati bien, Lara bien, profe. Bueno, por favor, que no les dé vergüenza el preguntar. Recordemos que el ignorante es el que anula la capacidad de aprender, suya y de los demás. Entonces acá el ignorante no es el que no entiende, el ignorante es el que se mofa del que pregunta. Entonces, por favor, pregunten, así podemos avanzar tranquilos. ¿Mm? Profe, Perfecto, profe, bueno. Bien, ¿me escucha? entonces, vamos a cortar aquí, en 15 minutos nos encontramos de nuevo. Y Profe. Profe. No. No, no escucha, me parece.